Buenas noches, mi nombre es Cindy Paola Ordóñez Osorio, soy del programa de Zootecnia, pertenezco al SEAT Málaga Santander Zona Centro Oriente. En esta ocasión sobre la tarea 1, métodos para probar la validez de los argumentos, vamos a sustentar la manera como se realizaron los ejercicios. Pertenezco al grupo 9, tutor Lisley Reyes. Para la resolución de estos ejercicios seleccioné la letra B. Inicialmente me corresponde sustentar las siguientes proposiciones. Entonces tengo la letra P, el océano regula el clima; Q, la lluvia es esencial para la agricultura; y R, la deforestación acelera el cambio climático, siendo así como está aquí representada con sus signos. Entonces la expresión simbólica dada para el ejercicio se lee P implica Q y la negación de Q implica R. Con ello hay que escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico en lenguaje natural. Usamos para ello 3 proposiciones simples del ejercicio y la expresión simbólica, recordando pues que la implicación se lee con un sí antepuesto a la primera oración y luego entonces para marcar la consecuencia que será pues la siguiente proposición. Para la conjunción se marca con una I que conecta, o sea, es el conector de las proposiciones. Además también la negación sería denotando un no. En lenguaje natural, la proposición compuesta asignada se lee así: si el océano no regula el clima, entonces la lluvia es esencial para la agricultura, y si la lluvia no es esencial para la agricultura, entonces la deforestación acelera el cambio climático. Entonces el siguiente punto debíamos hacer una tabla de la verdad manual, dado que son 3 proposiciones. Primero se establecen pues estas 3 columnas para cada estas 3 columnas para cada letra, las primeras de acá. El número de filas determina la siguiente regla: con el número de proposiciones simples se lleva el 2 a la potencia de este número. Entonces para el caso de este ejercicio daría 2 elevado a la 3, que sería pues 8 el resultado. Lo que quiere decir que son en total 8 filas de los casos posibles que pueden ocurrir. Es decir, nos referimos a estas 8 filas. En cada casilla puede ir un valor verdad, V o F falso. Para colocar los casos se colocan en la primera columna 4, es decir, estos. 4 verdades y 4 falsedades. La siguiente columna será la mitad intercalada. Y la última de proposiciones sería intercalando también verdadero y falso. Con él se tienen los posibles 8 casos combinados. 8 casos combinados. Todo esto. Para ese caso, entonces, se añaden las columnas donde se pondrán las proposiciones compuestas dependiendo la que se necesite para obtener el valor de la verdad de la columna final, correspondiendo a la proposición compuesta del ejercicio, que es
En este caso, la proposición compuesta P implica Q y la negación de Q implica R, por lo que primero se añadirá, sigue siendo esta tabla. Por lo que primero se añadirá la columna P implica Q, es decir, esta, que esta solo tiene el valor falso. Si de una verdad implica una falsedad, en todos los otros casos será verdad. Por ejemplo, en la primera fila de la tabla y en la primera columna hay una verdad y en la segunda columna de la misma hay otra verdad. Y en la segunda columna de la fila hay otra verdad. Como una verdad que implique otra verdad es verdad, entonces la casilla de la proposición compuesta P, entonces Q debe ir una B. Pero por ejemplo, en la tercera fila vemos, en esta tercera fila vemos que para P pues hay una verdad, ¿cierto? Entonces, para Q hay una falsedad. Por la regla que ya expliqué anteriormente, entonces debe ir una falsedad en la casilla de la proposición compuesta en la tercera fila. Y así sucesivamente se llena toda esta columna. Se añade otra columna que necesitaremos, que será la negación de Q. En esta columna irán los valores encontrados a los de la columna Q, es decir, si en Q hay una verdad, en la negación debe ir una falsedad. Se añade otra columna nuevamente para hacer la negación de Q, implicar R, es esta. Se aplica la misma regla en que la primera columna añadida, pero en este caso involucran las columnas de negación de Q y R. Bueno, una vez se llenan todas estas columnas, lo que se procede es pues a llenar la columna final, es decir, esta, que corresponde a unir por medio del conector lógico y la conjugación a las columnas que están pintadas en verde, estas dos. Las cuales son las dos grandes proposiciones compuestas. Para llenar la columna final, entonces tenemos en cuenta que la conjunción pues es solo verdad. Y si ambos valores son verdad, si al menos de uno de ellos es falso, el resultado pues va a ser falso. Se comparan estas columnas y se llenan en la parte final de la tabla, que será pues el resultado de la proposición compuesta del problema. Finalmente pues en la última columna hay tantas verdades como falsedades. Por lo tanto, pues la proposición compuesta se llega a la conclusión de todo esto que la proposición compuesta es una contingencia. Entonces acá escribí eso. Hay tanto verdades como falsedades, según la conclusión que podemos sacar de la tabla anterior. Aquí lo que mostramos es la tabla de verdades a través del simulador, donde comprobamos los resultados anteriormente mencionados, llenando pues esta tablita. Los datos de los simuladores lógicos que sugieren en el curso, en el documento se deja la referencia al final, donde se implementó la tabla de verdad en línea. En la imagen lo que podemos ver es que los valores de la verdad de la proposición compuesta pues coinciden con los de la tabla manual y con ello pues se validan los resultados. Aclarando pues también que aquí la letra T significa true, o sea, verdadero, y falso. Entonces fue como el método que se usó en línea y pues está en inglés. El resultado es el mismo que el anterior, una contingencia para el ejercicio.
Entonces, eso es lo que podemos concluir. La conclusión del primer punto es que la contingencia hay tanto verdades como falsedades. Agradezco mucho su atención. Espero, me disculpe el tutor porque estoy un poquito enredada. La verdad sí me costó algo el desarrollo de estos ejercicios porque no es mi fuerte. Sin embargo, pues traté de explicarlo lo mejor posible apoyándome de un resumen hecho previamente en el teléfono. Pero pues se trató de hacer lo mejor posible. Muchísimas gracias por la atención.